Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 3 de enero. La lección para hoy se titula: El rey está muerto. Larga vida al rey. Oremos. Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, venimos en este nuevo amanecer agradecidos por la vida, agradecidos por su amor y su misericordia. Gracias le damos, Señor, por esta lección, porque es a través de ella que usted nos hace llamados para buscarle, entregarnos antes que sea demasiado tarde, a que reconozcamos nuestro pecado y vengamos arrepentidos a usted. Enséñanos, Santo Espíritu, sea usted nuestro Maestro. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El rey está muerto. Larga vida al rey. Dos palabras que se decían cuando un rey era proclamado. Larga vida al rey. Todo el pueblo le daba parabienes cuando era elegido. En este caso vamos a hablar del rey Usías. 52 años él estuvo al frente como líder allí en Judá. Pero luego se decía la otra noticia, otras palabras: el rey está muerto. ¿Qué sucedió con el rey Usías durante esos largos 52 años que él gobernó? Dice allí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, cuando murió el padre de Usías. ¿Quién fue el padre de Usías? Amasías. Entonces, cuando murió él, vino Usías. Entonces dice: todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías reconstruyó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Pero dice el verso 4: él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Entonces vemos que el rey Usías, de acuerdo al ejemplo que vio en su padre Amasías, dice, él vivió y agradó a Dios. Pero ¿qué sucede? Más adelante, como dice en el verso 16,
en Segunda de Crónicas 26:16. Pero cuando se hizo fuerte, ¿qué pasó con él? Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Qué pasó? Dice, se enalteció su corazón. ¿Qué sucede con aquel que durante tantos años dependió de Dios? Llegó un momento que la fama, la gloria, el poder nubló su mente y se enalteció. ¿Puede pasarte eso a ti y a mí? Sí. Nos puede pasar eso. Y debemos entonces buscar a Dios diariamente para depender de Él. Permitir que el Espíritu Santo sea el que nos mantenga humildes. No importa el cargo que tú tengas, la responsabilidad que tengas, mantén esa sencillez, esa humildad y depender de Dios para hacer el bien hacia los demás y poder ser un instrumento de Dios. Por eso dice allí, ¿cuál es el significado de la muerte del rey Uzías? Se pueden ofrecer diferentes perspectivas con respecto a la muerte de este rey. Aquí hay 4 perspectivas. La primera, aunque el reinado de Uzías fue largo, 52 años, y próspero, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Intentó ofrecer incienso en el templo. Cuando los sacerdotes lo detuvieron con razón, porque no estaba autorizado para, como descendiente de sacerdote de Aarón, porque él no era de ese. El rey se enojó, porque él creía que tenía todo el derecho como rey de hacer lo que él quisiera. Pero Dios es un Dios de orden. Dios delega diferentes responsabilidades a diferentes personas. Y al rey no se le había dado, no se le había delegado que hiciese lo que hace un sacerdote. Y él lo quiso hacer. Y los sacerdotes se lo impidieron y se enojó. Dice, en ese momento, cuando el rey rechazó la reprensión, el Señor lo hirió de inmediato de lepra, que tuvo hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Nunca más volvió él a la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque tenía lepra. Qué irónico que Isaías haya tenido una visión del rey puro, inmortal y divino en su casa templo, en el mismo año en que murió el impuro rey humano. ¿Qué mensaje le estaba dando Dios y nos lo está dando a nosotros con respecto a la muerte del rey Uzías y al reino eterno de nuestro Dios, el puro, el perfecto, santo? Hay un contraste sorprendente entre Uzías e Isaías. Aquí vemos la segunda perspectiva. Ya vimos la primera, que el rey enalteció su corazón.
Ahora vemos un contraste sorprendente entre este rey que enaltecióse su corazón, porque él era el rey, tenía años de ser rey, él era el que gobernaba y que daba órdenes. Pero ahora vemos, Uzías procuró alcanzar la santidad en una forma presuntuosa, por el camino equivocado, el orgullo. Pero se volvió ritualmente impuro, de modo que quedó privado de la santidad, a consecuencia de la presunción. Cuidado, hermanos, con que nosotros caigamos en esa trampa que el enemigo coloca delante de nosotros. Ahora vemos a Isaías. Isaías, por otro lado, permitió que la santidad de Dios lo alcanzara. Porque vemos aquí, él admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió. Porque vemos aquí, ¿qué dice Isaías? Después de que se le permitió ver el trono, porque él dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice en el verso 5, después de haber percibido él esto en visión, ay de mí, que soy muerto. Él reconoció que él era pecador, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿qué dice allí? Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él se reconoció pecador. Pero vemos aquí cómo Dios mandó, dice, y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vemos entonces el contraste entre Uzías e Isaías. Esas 2 clases de personas pueden estar en mí. El que permita que se enaltezca mi corazón, o el que reconozca mi pecado y de Dios pueda venir el perdón, la limpieza de mi pecado. Me recuerdo cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento del fariseo y del publicano. Se recuerda el primero que dijo, gracias Señor, porque no soy como este. El orgullo, la exaltación propia. Y el otro, ni siquiera queriendo levantar la cabeza, dijo, sé propicio a mí, pecador. Ese es el espíritu que debemos de tener nosotros, de reconocer que somos pecadores y permitir que la gracia de Dios cubra nuestra iniquidad. También hay una tercera perspectiva. Existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso de Uzías y la condición moral de su pueblo.
¿Qué significado tenía la lepra? Pecado. ¿Cómo estaba el pueblo en el tiempo cuando Dios levantó al profeta Isaías? Su mente, sus acciones, todo estaba indicando que ese pueblo había apartado su vista, su corazón del verdadero Dios. Eran religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por consiguiente, ¿qué es lo que había en el corazón de ellos? La lepra del pecado. Eso nos está diciendo a nosotros, hermanos, que así puedo estar yo. Si no permito que, como Isaías, reconocer mi pecado y venir a Él contrito y humillado. Por eso dice ahí en Isaías 1:6, fíjese cómo dice ahí en Isaías 1:6. Nos dice en Isaías: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa era la condición del pueblo de Israel. Por eso lo compara como a Sodoma y a Gomorra. Por eso dice ahí en el capítulo 1, verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de grasa y de tantas cosas que dice allí. ¿Por qué? Porque el pueblo era religioso. Seguía ritos, pero su corazón no obedecía, no alababa, no ponía en alto el nombre de Jehová Dios. También la cuarta perspectiva, la muerte de Usías, alrededor del año 740 a.C., marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. La muerte de cualquier gobernante, como dice ahí, la muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder. Pero el peligro de Judá era mayor, porque Tiglat-Pileser III había ascendido al trono de Asiria unos años antes de la muerte del rey Usías. E inmediatamente se puso en pie de guerra, lo que convirtió a su nación en una superpotencia. Y como vemos, Asiria llegó a ser la nación enemiga número 1 del pueblo de Dios, que estuvo contra ellos, pero la mano de Dios todavía en los años de 3 reyes subsiguientes protegió a este pueblo. Pero cuando ya llegó el rey Manasés, la cosa fue diferente. Ya había caído tanto el pueblo de Dios en la apostasía que ya era imposible rescatarlo. Habían endurecido su corazón y no escuchaban las amonestaciones de parte de Dios a través de sus profetas. Que llegó un momento que Dios levantó a Zacarías para amonestar
al pueblo. ¿Y qué pasó? Jotam, por orden de él, que era el rey, mandaron a matar a este siervo de Dios en el atrio del templo. Hasta eso había llegado el pueblo, a no querer escuchar la amonestación. Así como el rey no escuchó la amonestación de los sacerdotes que le decían: no es lícito lo que tú quieres hacer. Él se airó y la lepra le llegó. Así el pueblo no quiere escuchar la amonestación porque quiere seguir sus propias decisiones. Así es de que mire lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía. El largo reinado de Usías, también llamado Azarías, en la tierra de Judá y de Benjamín, fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón, casi 2 siglos antes. Durante muchos años, el rey gobernó con discreción. Gracias a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. Se edificaron y fortificaron ciudades y quedó muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió y afluyeron a Jerusalén las riquezas de las naciones. La fama de Usías se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Sin embargo, esta prosperidad exterior no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Los servicios del templo continuaban como en años anteriores y las multitudes se congregaban para adorar al Dios viviente, pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente la humildad y la sinceridad. Acerca de Usías mismo hayamos escrito: cuando fue fortalecido, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Eso está en Profetas y Reyes, página 225. La obediencia al Señor siempre es ventajosa, y un fiel cumplimiento de los principios correctos exhibirá las credenciales divinas, pero se deshonra al Señor cuando los que son nombrados mayordomos de la grey de Dios apoyan y sancionan una mala obra. El caso del rey Usías revela cómo castigará Dios al pecado de la presunción. El Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su iglesia y no quiere que salgan de los lugares que les ha asignado. Cuando el Señor les da una medida de éxito, no han de enaltecerse y considerarse capaces de hacer una obra para la cual no son idóneos y a la cual Dios no los ha llamado. Eso está en el comentario bíblico, tomo 3, página 1150. El Señor ha dado abundante evidencia de la veracidad de sus promesas y amenazas. Su pueblo puede confiar en su palabra. Seguirán entonces frente a la luz y la evidencia una conducta de su propia elección independientes de los medios establecidos por Dios. Incluso los hombres buenos necesitan protección, no sea que se envanezcan de tal manera que las bendiciones que Dios les ha dado, que el aplauso y la alabanza de los mundanos sea para ellos un estímulo para ostentar su gran sabiduría y sus adquisiciones. El Señor ve, el Señor sabe, ciertamente humillará todas esas aspiraciones porque aborrece el orgullo, aborrece el egoísmo y la codicia. Mientras más prospere la obra, menos correcto será que los hombres se exalten a sí mismos como si fueran ellos los que merecen alabanza.
Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Le ha confiado a los hombres habilidades y talentos para que puedan desempeñar una parte importante en su obra. Cuídense de exaltarse a sí mismos. Eso está en Cada Día con Dios, página 191. Cuídense, nos dice el Señor. Cuidémonos de caer en estas trampas que el enemigo coloca. En el aplauso, que nos envanezcamos. Cuidado, hermanos. Así es de que, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.